Hola a todas y todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jonathan Orozco Medina, soy esposo de su compañera Iraíz, con quien realizamos un ministerio pastoral en Santiago Casandejé, en la primera iglesia bautista de la Nueva Jerusalén, como a 20 minutos de Atlacomulco, más o menos, para que se ubiquen. Y bueno, amor, un saludo, ya te extraño. Es un honor para mí poder estar este día compartiendo la palabra de Dios y una pequeña reflexión con todo el equipo de Veraca. Gracias al hermano Elías por la oportunidad y la confianza de este día poder compartir. Quiero brevemente meditar en un pasaje que se encuentra en Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 8. Este pasaje habla del llamado de Dios para el pueblo de Israel cuando regresan de la cautividad después de 70 años de estar en cautiverio. Regresan a Israel y se encuentran con una ciudad totalmente devastada. No había templo, no había ciudad, estaba destruida en ruinas. Y bueno, eso significaba para aquella cultura semítica y para las culturas antiguas, cuando no había templo, cuando no había ciudad, significaba que no había Dios. No había Dios y no había una identidad que los avalara. Y en este pasaje, Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 8, hace un llamado Dios a Ageo, pero también a todo el pueblo para que se levanten y realicen un trabajo en equipo. Y justamente hoy quiero compartirte unas meditaciones, aspectos prácticos de este pasaje, del trabajo en equipo. Todos los días, más bien, siempre que se celebra Acción de Gracias en Estados Unidos, se viven y se celebran también juegos de fútbol americano. Es una tradición y es una forma también en cómo se celebra este día tan importante y tan interesante. Y es toda una cultura el fútbol americano. Algo que podemos aprender del fútbol americano es lo siguiente: los atletas, los entrenadores y el personal de primera clase de la liga se comportan todos de una forma que honra el deporte y respeta el juego. Los jugadores, los fanáticos y la liga. Es impresionante cuando tú ves un partido de fútbol americano, cómo decenas de personas se unen para un propósito, para un proyecto, para un equipo y para lograr las metas que se tienen como jugadores y como equipo. Y justamente el trabajo en equipo es algo necesario. Ustedes como organización, ustedes como grupo, tienen que saber que el trabajo en equipo es importante. Y hoy quiero compartirte algo acerca del mismo pasaje de Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 11. Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 11, incluso solamente vamos a tocar el versículo 1, nos enseñan lo siguiente: el trabajo en equipo no es resultado de una sola persona. En este versículo 1 dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: para lograr trabajo en equipo efectivo, necesitamos todos y necesitamos que todas las personas se sumen a los propósitos y a las metas. Cuando una empresa, un grupo, un ministerio llega a un objetivo, es porque todos se suman a ese proyecto, se suman a ese propósito. En Ageo, la idea de llamar a Ageo y a todo el pueblo era que se sumaran justamente a reconstruir la identidad de Israel. Cuando nosotros o ustedes como grupo se construyen metas, objetivos y propósitos, va a ser necesario el trabajo de todos, de todas. Y cuando se cumplan esos resultados, esas metas y esos objetivos, no es de una sola persona, sino que es resultado de todo el equipo que se suma. Pero también algo bien interesante de este pasaje es que el trabajo en equipo implica cualidades, funciones y características diferentes colaborando para un solo propósito. En el versículo 1 que acabamos de leer, dice que Ageo habló a Zorobabel y a Josué. Zorobabel era un rey.
Josué era un sacerdote y Ageo era un profeta. Tres perfiles totalmente diferentes, pero sumamente necesarios en las ciudades antiguas y en este caso en la nacionalidad de Israel. Dios sabía que necesitaría de estos tres perfiles, estas tres características y cualidades diferentes que tenían para levantar a todo un pueblo. Y esto es asombroso porque nos enseña el libro de Ageo que todas las características, todas las virtudes, todas las funciones que cada uno y cada una de ustedes tienen son importantes y sumarlas para colaborar a un solo propósito. Y de eso se trata el trabajo en equipo. Pero quiero también darte algunas conclusiones y aplicaciones importantes espirituales acerca de este pasaje para cada uno y cada una de ustedes. Nehemías, Ageo, Esdras son libros que encontramos en la Biblia y todos ellos nos hablan de este proyecto que Dios quería que se tomara para levantar la identidad de Israel. Y lo consiguieron. Pero quiero decirte algo bien importante, que en el 70 después de Cristo, este templo también fue destruido. Este templo también fue profanado. Y algo bien hermoso que podemos encontrar incluso de esta historia triste es que eran los planes de Dios, porque el plan de Dios era que ya no se construyera un templo físico, sino que se construyera una identidad en un encuentro personal con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ustedes son parte de un plan eterno. Si ustedes tienen a Cristo en su vida, en su corazón, van a entender la identidad, el sentido y el propósito de sus vidas y que todo lo que ocurre en su entorno es para contribuir al plan perfecto y eterno que Cristo vino a instaurar. Dice Juan capítulo 2 versículo del 19 al 21, Jesús le respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora en Cristo tú y yo encontramos una parte importante en algo no físico y no terrenal, porque lo físico, lo terrenal y lo material se acaban, sino que podemos encontrar un propósito en lo eterno. Y algo que también podemos aprender de este pasaje, que tiene que ver con la fuente del carácter, de tu carácter y de mi carácter, ahora está en Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber momentos en donde va a ser difícil el trato en equipo, donde ni las mejores herramientas de liderazgo ni de consejos del trabajo en equipo van a ser suficientes. ¿Por qué? Porque somos pecadores, somos personas humanas y no somos perfectas. Nehemías, Ageo y Esdras fueron utilizados porque eran líderes importantes y que Dios llamó para su liderazgo, para sus propósitos. Pero algo bien importante es que en Cristo se encuentran todas las características que una persona necesita para la vida diaria. ¿Se acuerdan que dije que en Ageo Dios llamó a un profeta, a un rey y a un sacerdote? Y en el Antiguo Testamento solo se ungían a esas tres personas. Jesucristo significa ungido, el ungido de Dios, es decir, que Jesús es profeta, Jesús es rey y Jesús es sacerdote. Jesús es sacerdote. Quiero decir que cuando el trabajo es difícil, la convivencia y el resolver problemas es complicado en el trabajo en equipo, cuando ni las mejores estrategias provocan unidad, y parece que no son suficientes, ustedes tienen una ventaja. Todos conocen a Cristo, quien es rey, es sacerdote y es profeta. Si queremos aprender de amabilidad, podemos ir al mejor líder que vino a sanar la historia de la humanidad, Cristo. Si queremos aprender de liderazgo, tenemos a Cristo. Si queremos aprender de servicio, tienen a Cristo. Lo tienen en sus corazones y habita entre ustedes. Jesús no va a pelear con Jesús, sino que Jesús
va a reinar en sus vidas. Ustedes han tenido un encuentro personal con una persona que cumple el perfil perfecto, que no tiene mancha ni pecado alguno, y en quien podemos encontrar la orientación, la gracia y la misericordia. Es decir, Jesús les une en los momentos más difíciles que puedan vivir como equipo, a cada uno de ustedes. Nuestro sentido de acción de gracias está en Cristo. Su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección. Y es ahí donde encontramos las prioridades para nuestras vidas, en donde encontramos las prioridades para nuestras familias, para nuestro matrimonio. Es ahí donde encontramos cómo podemos ser buen jefe, buen empleado, cómo podemos ser buen hijo, buen esposo, buena esposa en Cristo. Y esta es una invitación. El liderazgo y el plan para Ageo está en el cumplimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, porque Él vino a instaurar un templo eterno, un lugar en donde tú y yo podríamos adorarle siempre en nuestros corazones, nuestras vidas. Y no solo eso, sino que ahora Él es la fuente. Él es la fuente para ser mejores personas, para ser verdaderamente buenas personas y para que podamos encontrar en Él que podamos encontrar en Él todo lo que el hombre necesita. Bueno, pues agradezco por esta invitación y espero que estén pasando un tiempo hermoso allí en este tiempo de convivencia. Dios les bendiga.